Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este miércoles 27 de marzo. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho, está relacionado obviamente con hechos sucedidos en los últimos días. Y exactamente hoy día el presidente de la República aprobó el incremento del FODES en un 2%, haciéndolo llegar de un 8 a un 10%. Esto obviamente ha desatado una serie de críticas, sobre todo por parte de algunos organismos y también por el presidente electo Nayib Bukele. Vamos a hablar sobre esta aprobación del FODES, pero también vamos a hablar, enmarcando todo esto, en la deuda pública del país, para poder ver cómo está esta situación. Mis invitados son dos economistas de FUSADES, que los presento inmediatamente, pero antes voy a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, se aprobó el FODES y esto más o menos significa 93 millones de dólares anuales. Hay que decir, digamos, que adicionales, ¿no?, a lo que hoy día se está dando en FODES. Hay que, para tener una idea más o menos, el FODES el año 2000 eran 84.5 millones que se repartían en las municipalidades del país. Hoy el FODES del 2019 es de 373.2 millones que se reparten a las municipalidades. O sea, este ingreso para las municipalidades se ha incrementado en más de 4 veces, en más de 400%. Presento a mis invitados, no lo vi, tengo que decir los nombres. Pedro Argumedo, buenas noches, investigador senior del Departamento de Estudio Económico de FUSADES. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Nacho. Gracias por invitarnos y un saludo a la teleaudiencia. También nos acompaña José Oliva, quien es investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Buenas noches, José. Muy buenas noches, Nacho. Muy buenas noches a todos. Estamos para servirles. A ver, Pedro, FUSADES no estaba de acuerdo con que se aumentara el 2% del FODES. ¿Por qué? Sí, nosotros consideramos que es una lamentable decisión en este momento de aumentar el FODES debido a varios factores, ¿verdad? Uno de ellos es que primero las finanzas públicas están muy debilitadas, la deuda es de 72% del PIB y esta aprobación lo que hace es aumentar la deuda porque solo se aprobó un incremento, sin decir, bueno, aquí está la propuesta de incremento, ¿cómo se llama?, del FODES, de más gasto, pero aquí está la fuente de fondeo, ¿verdad? Y es un incremento permanente, ¿verdad? Es decir, si fuera transitorio uno diría, bueno, un préstamo y lo pueden pagar el siguiente año, pero es para adelante, para siempre. Entonces debería haber una fuente de fondeo permanente, ¿verdad? Eso es por un lado. Lo otro es... es decir, esta conducta continúa con una cultura de irresponsabilidad, es decir, siempre decir que se aumenta el gasto, pero no decir las fuentes, y esto sigue manteniendo una forma inadecuada de manejo de las finanzas públicas. El otro elemento es que la ley del FODES no se cumple, ¿verdad? Y entonces solo 4 alcaldías habían cumplido la ley del FODES de 262 municipios, ¿verdad? Y la ley del FODES establece que el 75% de los fondos son para inversión y el 25% puede ser para gasto corriente. Pero solo tener 4 municipios que cumplen la ley y dar más dinero a esa forma es como seguir manteniendo la cultura de la impunidad, ¿verdad? El incumplimiento a la ley, y es una mala señal para hacer mejor las cosas en el país. Como tú bien mencionabas, han habido varios incrementos del FODES. Y si uno dice que en 2012 se aumentó en 8%, si uno toma los montos que se han asignado de 2012 a la fecha, son más de 2.500 millones de dólares. Entonces, los ciudadanos en los municipios se han de preguntar, bueno, con 2.500 millones de dólares como que hayamos hecho
10 fomilenios en cada año. Y uno se pregunta, ¿dónde está esa inversión? ¿Dónde está la mejora de la calidad de vida de la gente en los municipios? ¿Dónde está esa creación de oportunidades que es el Pero es una pregunta válida para todo el endeudamiento del país. Sí, ahora, pero estamos hablando del FODES y de una enorme cantidad de recursos que ha ido incrementando a través del tiempo y que a esa forma de gasto que hemos tenido, ahora se le aumenta 2 puntos adicionales, ¿verdad? Y adicionalmente los mismos diputados incumplen la ley que ellos han firmado, en el sentido de que ellos firmaron una ley de responsabilidad fiscal en donde se planteaba un ajuste de 3% del PIB, y esta ley va en la dirección contraria, es decir, no llevan ni 2 meses y ellos mismos incumplen su propia ley, o sea, son inconsistentes. Y lo otro que queremos también señalar en la institución es que nosotros estamos plenamente convencidos que hay que mejorar las condiciones de vida en los municipios. Los municipios necesitan mejores oportunidades, pero necesitan una mejor calidad de las políticas públicas y seguir dando estos recursos con grandes vicios de rendición de cuentas, o sea, hay proyectos de evaluación que no se hacen adecuadamente y más dinero sin resultados, lo que hace es tener un país en las condiciones que tenemos, más gasto que no se ve dónde termina. Entonces necesitamos mejorar las condiciones de los municipios, pero necesitamos cambiar las malas prácticas porque hay políticas públicas que no conducen al desarrollo de los municipios. Okay, vamos a tratar de ahondar en todo lo que tú has dicho. Vamos a hablar también de la deuda pública municipal, que es otro tema importante y que tiene que ver directamente con esto. Pero voy a pedirte, José, que me opines sobre los dichos del presidente electo en relación a este tema. Ha dicho, quieren quemar el barco donde vamos todos, ¿ya? Pero también ha dicho, ellos saben las graves consecuencias macroeconómicas que esto tendrá para nuestro país, empezando que a partir de mañana nuestros empréstitos y los rollovers de la deuda pagarán más intereses, ¿ya? Y también ha dicho que la aprobación del incremento al FODES es el equivalente a incrementar nuestra deuda externa en $3.000 millones. ¿Cómo se entiende todo eso? Bueno, la cifra de $3.000 millones creo que tendríamos que explicar el de parte de él o de su equipo de dónde sale. Ustedes no lo entienden. Ellos tendrían que explicarlo, ¿no? Viendo cifras, para ubicar esto en contexto, si uno proyecta los ingresos corrientes, ¿verdad? Y que ya no fueran el 8%, sino que el 10%, son 101 millones más en el 2020. Si uno tiene la perspectiva de la situación de las finanzas públicas, nosotros señalamos el año pasado que el déficit fiscal se ha ampliado. O sea, el 2017 teníamos 632 y ahora tenemos un déficit de 694 millones. Tenemos un presupuesto aprobado que cuenta con financiamiento. En la parte de deuda, tú me estás hablando de deuda. Primero del déficit. Ya. Del déficit. El déficit está llegando a 864 en el 2019. Entonces, se ha escuchado decir, bueno, hay ingresos tributarios y aumentan 250 millones. El año pasado aumentaron 250 millones. Ahora, una situación de responsabilidad, de mejora en las finanzas públicas se resume en ir reduciendo el déficit. Pero eso se hace donde parte del incremento sustituye la deuda que tenía antes, ahora ya no me endeudo, y esa parte que recaudo con ingresos propios, ya no me endeudo con esa parte, ¿me explico? O sea, esa parte se tiene que ir destinando a lo que antes me financiaban. Pero 100 millones es un monto fuerte en relación a ese incremento. Y en 2020 es un presupuesto nuevo donde decisiones importantes esperan, ¿verdad? O sea, el nuevo gobierno tiene mucha responsabilidad, ¿verdad?, en el manejo de las finanzas públicas, y el año 2020 es el momento clave. En el momento en que ellos presenten el presupuesto, se tendría que dilucidar qué decisiones toman en torno a esto. Para entender, tú cuando hablas de 2020 es porque los diputados de la Asamblea Legislativa que aprobaron este incremento han dicho esto no va en este presupuesto de 2019, va para el próximo presupuesto del 2020, por lo tanto no se puede hablar de desfinanciado porque tendrá que el gobierno ver cómo lo financia y ellos han hablado básicamente de que la recaudación todos los años ha ido incrementando
y todos sabemos que hay que bajarle también gasto al Estado. Ellos han dicho, de ahí debe sacarse, hay muchos organismos, instituciones del Estado que no tendrían por qué tener los presupuestos que tienen, pero sí las municipalidades deben tener incrementos para hacer infraestructura especialmente. Es compleja la repartición de los fondos públicos, ¿verdad? Pero tú añades un elemento, perdona, añades un elemento que es el 2020 va a ser un año especial en materia financiera porque... Sí, lo repito en este sentido. O sea, el presupuesto 2019 se aprobó y tiene su financiamiento. De acuerdo. El 2020 es el primer presupuesto del nuevo gobierno. Sí, claro. Y ahí está el incremento del FODES. Entonces, es ahí donde los mismos diputados van a tener en sus manos el presupuesto. Y también es importante tener en perspectiva que Ejecutivo y Legislativo, en su rol constitucional, deben de tener acercamientos y cooperación desde sus puntos de vista y con sus diferencias, pero también abordando los aspectos complejos de país, ¿verdad? O sea, debe de haber cooperación en el año 2020. Bueno, pero de todas maneras, el gobierno y la Asamblea Legislativa puede ajustar el presupuesto. Ahí van a haber discusiones. Claro, pero puede ajustarlo. Sí. Ahora, básicamente la teoría usted la entiendo de otra manera. La entiendo, no se merecen recibir incrementos porque no han sido capaces de justificar lo que han recibido. El punto central aquí es, una de las partes centrales aquí es el momento en que las finanzas públicas están atravesando. O sea, 100 millones más para un déficit que va en aumento, sí, es complicado. Y ahora las alcaldías también tienen problemas, como decía Pedro, de cumplir la ley y también, es decir, estos no son fondos concursables. O sea, se te entregan y tú tienes que hacer obras, pero se te dan así porque sí. Y ese mecanismo automático de un porcentaje fijo no eleva los incentivos a que tú rindas más. Ya, a ver, primero quiero ver qué tan ilegal es lo que están haciendo los municipios. Tú dices, solamente 4 municipios del país están respetando la ley. ¿Están respetando la ley original? Porque ha habido reformas a esa ley. Sí. ¿O los municipios están incumpliendo la ley, aún las reformas de la ley? Están incumpliendo con las reformas de la ley. La ley establece que de cada dólar entregado al municipio, 75 centavos van para inversión y 25 centavos los pueden utilizar para gasto corriente, ¿verdad? Llámese salarios, compras de bienes y servicios. Eso no ha cambiado en la ley. Y se sigue entregando el dinero aunque ellos incumplan la ley. Y este dato que te menciono... Ahora, ¿por qué es posible eso? O sea, si yo incumplo la ley me voy preso. ¿Por qué por incumplir la ley? Porque ahí está la falta de controles. Es decir, ahí está la falta de auditoría de los fondos, cómo se asignan. Y ahí está un llamado a cambiar esa cultura del incumplimiento de las leyes. Por ejemplo, hubieran dicho, bueno, les vamos a aumentar el 2%, pero solo aquellas alcaldías que cumplan con la ley del FODES. Y la ley del FODES establece que el 75% debe ser inversión. Entonces, esa es una forma de dar incentivos buenos para aquellas que están haciendo el esfuerzo, porque hay alcaldías que tratan de hacer el esfuerzo y mantenerse en línea. Ya con ese incentivo, a lo mejor muchas se hubieran comportado como la ley establece. Ahora, hay otras que han utilizado el FODES sin rendición de cuentas, y ahí te digo, tenemos 2.500 millones de dólares. O sea, no es nada, o sea, es una enorme cantidad de recursos. Y no vemos esos recursos traducidos en una reducción de la pobreza, por ejemplo, o en la creación de empleo. Entonces, si ya desde el último incremento, cuando se dio el incremento del 2012, creo que solo 6 alcaldías cumplían la ley del FODES en 2012. Pasan al 2019 y ahora el premio es, sigan incumpliendo, les vamos a dar otro 2%. Te apuesto que pero ese 2% está más condicionado. Pero si no han cumplido la ley original, ¿cómo van a seguir cumpliendo la demás? O sea, el problema es desde una génesis de una conducta de incumplimiento. Y ahí los partidos políticos que votaron en la Asamblea Legislativa tienen un problema de ética, en el sentido que deberían de hacer que sus alcaldías, sus alcaldes y en sus municipios debieran promover el cumplimiento de la ley. Ahora, ellos mismos vienen y votan como sea más, diciéndoles, ok, sigan comportándose como lo han seguido hasta la fecha. Entonces, lo que nosotros tal vez decimos es, miren, esa forma no es conveniente.
porque no vemos un resultado en términos de la calidad de vida de la gente. Usted va al corte. Ahora, eso no lo ves en nada en la impresión social del gobierno, de los gobiernos que ha tenido El Salvador. Y ahí estamos hablando de muchos miles y millones de dólares, que también si usted te pregunta ¿en qué ha cambiado El Salvador con todo este dinero? Y la pregunta seguramente es, no ha cambiado casi nada. Ya volvemos. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosabi DRL. Para participar en el sorteo, apertura un depósito a plazo y una cuenta de ahorro en tu agencia Cosabi DRL más cercana. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Elimina los parásitos con el nuevo Nitapax. Nitapax, el antiparasitario completo. Tú solo disfruta tus comidas, mientras Nitapax destruye los parásitos. Nitapax no daña tu estómago, ni deja mal sabor. Sigues tu día con normalidad y eliminas los parásitos con Nitapax. Te recomendamos desparasitarte con Nitapax 2 veces al año. Nitapax, el antiparasitario completo. Consulta a tu médico y lee cuidadosamente las indicaciones en el empaque. Hay millones de personas que, como vos y nosotros, viven conectados a lo que los apasiona. Ahora contigo, disfruta miles de series y películas en Amazon Prime Video, con el internet que puede con todo. Contrata un plan de 10 megas de internet más cable HD y recibí los 3 primeros meses de Amazon Prime Video, cortesía de Tigo. Luego, por solo $5.99 adicionales al mes directo en tu factura. Contrata ya. Tigo, en todo lo que te mueve. Sí, hay momentos que disfrutamos así, pero detrás de ellos siempre hay buenas historias de cómo se escogieron ingredientes frescos que se mezclaron de forma perfecta. Nuevas especialidades de Pizza Hut. Disfrútalas desde $4.99 para compartir, disfrutar y darle share de la forma que más te gusta, con quienes más quieres, solo en Pizza Hut. Voy a ponerme en la posición un poco de defensa de los municipios y ustedes serán los que tengan que responder por el otro lado, pero a mí me parece, obviamente sí que me guste que se cumpla la ley y que se ocupe de su dinero indebidamente y no para lo que están dados, pero en nuestro país los municipios son tremendamente pobres comparado con otros países. En otros países los municipios pueden cobrar muchas cosas, aquí solo la tasa municipal, nada más. Y si usted va, porque usted no puede tomar San Salvador ni tomar Antiguo Cuscatlán, usted pregúntese qué pasa con los 250 o 200, más de 250 municipios pobres que tiene el país, que no tienen de dónde agarrar absolutamente nada, y más encima el gobierno central no va a donde están ellos. Pero lo que es peor, uno se pregunta, ¿cuánto es el ingreso que tiene por ingreso por impuestos o tasas el gobierno central y cuánto tienen los municipios? En otras partes al revés, ¿no? En otras partes tienen más los municipios que el gobierno central. Entonces aquí, digamos, privilegiamos un gobierno centralista que cobra todo, recibe todo, y que ese todo se va perdiendo, ¿no? Sí. Se escapa entre medio de las manos. No, creo que el tema que tú traes a cuenta es bien oportuno y creo que es bien estratégico para esta discusión, ¿verdad? Y en el sentido siguiente, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos pensar en un desarrollo del país sin tener en cuenta las partes que forman este país. Claro. Y no puede ser, por ejemplo, voy a decir en términos relativos, ¿verdad? San Salvador, un oasis de recursos fiscales, ¿verdad? Y entre un mar de pobreza, ¿verdad? En todo el resto del territorio, porque lo que tenemos es que toda la gente lo que trata de hacer es venirse a San Salvador, y San Salvador está colapsada con su infraestructura, ¿verdad? Pero tiene ese mismo, lo que tú mencionas, ¿verdad? Que aquí está todo centralizado y no hemos llevado el desarrollo
hacia el interior del país. Ahora, ¿cómo hacerlo de manera diferente? Creo que esa es la pregunta importante, ¿verdad? Bueno, que en tú muchas mencionas. partes del mundo hay impuestos que son cobrados por las municipalidades. Sí. Aparte de la tasa, el impuesto patrimonial es cobrado por las municipalidades. En muchos países del mundo, las placas a los vehículos son otorgadas por las municipalidades. Ahí tienen otros ingresos. Entonces, claro, uno de municipalidades que tienen dinero y que hacen algo. Aquí... No, es genial lo que tú propones, porque esa es decirle, miren, ok, no es solamente venir y decir lo más fácil, aumentese, le hagamos un decreto, aumentémosle 2% y que vean dónde consiguen los recursos y que siga el status quo como ha seguido, porque no se resuelve el problema del desarrollo. Ahora, lo que tú planteas es una forma más estratégica de ver las mejores prácticas internacionales, de traer las fuentes de fondeo a municipios que tienen limitados recursos, de dotarlos de recursos, y aquellos donde no puede hacer la forma de incrementar los recursos, puede ser otro mecanismo, ¿verdad? Por ejemplo, se pueden poner fondos concursables, ¿verdad? Decimos, bueno, vamos a poner 100 millones para el próximo año, pero para aquellos municipios que presenten el mejor proyecto de desarrollo en la región y le creas incentivos para que los municipios chiquitos se unan y hagan proyectos conjuntos, porque son tan pequeños y tan pobres que no van a poder salir de su pobreza de esa manera, ¿verdad? Entonces creo que hay que crear mecanismos inteligentes para promover que los municipios desarrollen sus capacidades para elaborar buenos proyectos, que los recursos públicos se asignen de manera más eficaz y eficiente y que cambiemos la cultura esta de que ellos se sientan en la asamblea, no revisan, hacen una aprobación, aumentan la deuda, incumplen sus normas y el país sigue igual con su misma tasa de pobreza. Y yo diría además establecer cuáles son lo que corresponde a uno y corresponde a otro. O sea, de cuánto acá las municipalidades tienen que estar haciendo, tapando hoyos y recarpeteando, pero tienen que hacerlo. Fíjate que a pesar que el dinero va todo al gobierno, pero tienen que hacerlo. ¿Cuánta obra pública menor hacen las municipalidades y que no corresponde a las municipalidades? Sí, o sea, el paradigma de la descentralización lleva consigo llevar recursos hacia las municipalidades, pero que el gobierno central le transfiera responsabilidades para que si son los alcaldes los que están más cerca de la ciudadanía, ellos respondan más a esas exigencias. Ahora, el hilo de la idea que están planteando, redondeándola, sería cómo se crean capacidades en los municipios. O sea, no basta y no soluciona el aumento financiero de los recursos, sino que ver y empujar esas capacidades para ejecutar, para llevar contabilidad, para llevar controles, para rendir cuentas y que la ciudadanía conecte más con esos alcaldes. Ahora las municipalidades pasan por corte de cuenta, ¿no? Sí, tiene que ser. Que pasen mal porque el corte de cuenta no funciona bien es otra cosa. Sí. Pero pasan por... ¿Ah? ¿O no? Sí, tiene como queso con hoyos. Sí, pero obviamente... el problema no es que no haya mecanismos para revisión, sino que el corte de cuenta no funciona bien, aparentemente. Sí, por ejemplo, fíjate, nosotros hicimos un estudio hace 2 años, un año, sobre el tema del desarrollo territorial, y en ese planteábamos que así como estaban los incentivos y los recursos que se le daban a los municipios, no iba a suceder un cambio. Por ejemplo, ¿cómo se asigna ahora esta distribución de los fondos del FODES? Que no se discutió. Por ejemplo, el FODES se asigna el 50% por población. Por ejemplo, si San Salvador y La Libertad son los que tienen más población, se llevan más tajada del FODES. El otro 25% del FODES se distribuye homogéneamente en todos los municipios. 20% es por pobreza y 5% por tamaño de territorio. Nosotros hicimos un análisis comparando esa forma de asignación viendo los municipios más pobres. Entonces los municipios más pobres, en la mayoría, no reciben mayor plata del FODES. Entonces yo diría, hay que revisar esta forma de asignación porque esta se hizo hace una década atrás. Entonces, una década después, y vemos que no ha cambiado y que los municipios tan pobres siguen siendo igual de pobres que cuando empezó el FODES, entonces debe de haber una revisión. Explicaron unos días atrás que, por ejemplo, el municipio de San Salvador, que tiene un presupuesto de creo que de 100 millones, solo le llegan 4 millones por FODES. No es que, digamos,
San Salvador por tamaño se lleve el 30% del FODES total. No, no es así. Bueno, no es así, no es así, pero el punto que resalta Pedro es importante. O sea, los criterios con que se distribuye el FODES se debieron de haber revisado antes y hay que revisarlos, pues. Sin duda. En el sentido de que los municipios más pobres reciban más recursos. Pero no está hecho de esa manera, yo entendía que era así. Es que esos criterios no funcionan así. No funcionan así. Ya. O sea, al hacer la matemática y hacer la simulación, resulta que no es así. O sea, esos criterios fijos han cambiado. O sea, equitativo no es repartirle a todos lo mismo, sino que tratar a cada uno diferente. Por ejemplo, eso también diferencia que a los municipios más pobres les llega, pero no les llega en esa proporcionalidad. Okay. Ahora, quizá la gran preocupación debiera estar en la deuda pública municipal, porque ya una cosa del FODES, se aumenta, digamos, 93 millones anualmente. Si fuera para hacer obra real, si fuera para mejorar la situación de la gente, pues sería una gran inversión. Aquí te cuento, mira. Pero 2011 tenían 302 millones de deuda, de la deuda municipal. Entonces vamos ahora a la deuda. O sea, el FODES es una cosa, la deuda otra. Y es verdad, las municipalidades en total, las 263 municipalidades del país, están llegando a niveles alarmantes alarmantes porque no tienen cómo pagar, de deuda pública, porque está pasando del 2008 de 200 millones al 2018, o sea, en 10 años, a 528 millones de pesos. O sea, que más que se duplicó. 250%. Eso llama mucho la atención. Adentro de esos años, en 2011, por ejemplo, se introdujo lo que se llama el Fidemuni, o sea, hubieron mecanismos... ¿Qué es eso? De reestructurar ciertas deudas. El Ministerio de Hacienda tenía ciertos certificados y a las alcaldías les extendieron los plazos. Pero aún así, las alcaldías siguieron ese endeudamiento y es alto. El año pasado, estos años de complejas finanzas públicas, también se retrasó el FODES. ¿Qué hace una alcaldía si se le retrasa el FODES y se le retrasa un pago de un préstamo? O sea, viene un efecto en cadena. O sea, tener mesurada el crecimiento de la deuda municipal es importante también porque hay compromiso financiero y no es bueno que en cadena hayan dificultades. Y ha sido un elemento que ha incrementado. Algunos saldos empréstitos de empresas privadas financieras tienen 334 millones. Por ejemplo, que es la mayor parte. Entonces, hay que también mesurar los riesgos. El decreto del FODES menciona que no van a tener este incremento hacia la deuda, pero de alguna manera, al tener esta forma, pueden ocupar otros recursos y también incrementar la deuda. O sea, hay que tener buen examen para que las alcaldías no incrementen tanto su deuda. ¿Y no tienen ellos una regulación para deuda? Así expresa, no. No encontraríamos una regulación expresa. Sí hay monitoreo, pero eso se debe complementar. Esta deuda termina siendo pagada por el Estado, ¿no? Exacto. ¿Ah? Sí, al no tener las municipalidades los recursos, hoy se les aumenta el 2% y esos 2% va a salir de los fondos del Estado, que son los impuestos que pagamos los salvadoreños para financiar. Bueno, pero como igual hay que pagar los 500 millones, si fuera para pagar deuda, bueno, estaría mejor, porque van bajando la deuda, ¿o no? Sí. La van a incrementar más. Exacto, y es que eso ha sucedido, eso desafortunadamente es lo que comentaba José Andrés, de que hay un patrón ahí de incremento de la deuda que no ha parado, y el premio, en vez de corregir, es darle... Entendería que lo que hay aquí, básicamente, porque si usted habla de incrementar presupuesto para infraestructura y trabajo de la gente, digamos, de las poblaciones, no es lo malo. Lo malo es que no hay control. Exacto. Pero digo esto, no solo para las municipalidades, no hay control en nada. O sea, escuchamos a los candidatos presidenciales decir es que hay que tener auditorías de gestión. Y yo dudo mucho que vivamos de auditoría de gestión en los próximos años. Sí. Y no me refiero a un próximo gobierno, me refiero, digamos, ya a una cultura implantada de que se hacen cosas y no se auditan finalmente si han servido o no han servido. Sí. ¿Qué tan eficientes han sido los proyectos?
No, lo que tú dices es una realidad en el sentido de que hay poca cultura de rendición de cuentas, poca cultura de auditoría del uso de los recursos públicos, y la sociedad se siente ajena a esa discusión, ¿verdad? Por ejemplo, esto mismo del FODES es un fiel reflejo de la forma, yo diría, inadecuada que los diputados deciden resolver de una manera fácil, entre comillas, perpetuando conductas inapropiadas porque no cambian la calidad de vida de las personas. Porque el punto fundamental es cómo mejoramos las condiciones de vida de las personas en los municipios. Entonces, yo creo que cuando uno hace y pone en el centro a la persona y evalúa lo que se está haciendo, uno encuentra las grandes brechas, ¿verdad? Entonces, mucho se menciona de que hay alcaldes y consejos que se aumentan las dietas de manera desbordada, no hay rendición de cuentas de cómo se usan esos recursos, otros hacen proyectos en donde se autovinculan sus propias empresas, y eso eso es inapropiado, hay que regularlo, como tú decís, hay que tener una buena corte de cuentas, y hay otros municipios que hacen bien las cosas, y esos municipios debieran ser premiados porque son un buen ejemplo de buen uso de los fondos públicos. O sea, hay de todo en la viña del Señor. Nosotros estamos a favor del desarrollo, pero con un uso eficiente y eficaz de los recursos, con una buena transparencia, porque son nuestros impuestos. O sea, nosotros nos cobran impuestos diariamente y esos impuestos los agarran como piñata para destinarlos en una práctica que no está pegada a lo que tú mencionas, de un buen uso de los fondos. En el próximo bloque vamos a hablar más concretamente de la deuda. Tenemos una deuda que está en el 70% del Producto Interno Bruto. Es una deuda alta. Recientemente el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la deuda es la vulnerabilidad principal de la economía de El Salvador. Pero por otro lado se están anunciando préstamos por $2.500 millones. ¿Contradicción o no? Ya volvemos. Hay millones de personas que, como vos y nosotros, viven conectados a lo que los apasiona. Ahora contigo, disfruta miles de series y películas en Amazon Prime Video, con el internet que puede con todo. Contrata un plan de 10 megas de internet más cable HD y recibí los 3 primeros meses de Amazon Prime Video, cortesía de Tigo. Luego, por solo $5.99 adicionales al mes directo en tu factura. Contrata ya. Tigo, en todo lo que te mueve. Pícate de sabor con Campero. Disfruta del toque sazonador chipotle. ¡Picante! Que le pusimos a nuestro sándwich, alitas y camperitos. ¡Picante! Pícate más con los esperados camarones Campero y el nuevo aderezo mango habanero. Pero apresúrate, es por tiempo limitado. ¡Qué rico es compartir el sabor Campero! El Aeropuerto San Romero se moderniza a pasos agigantados. Inauguramos una nueva planta de tratamiento de aguas residuales y un colector de aguas negras que generará un impacto positivo en el medio ambiente. Además, un sistema contra incendios que, junto a la construcción de línea de abducción de agua potable, abastecerá la nueva terminal aérea. Una subestación eléctrica principal y subestación de maniobras que garantizará la alimentación eléctrica para el nuevo edificio. CEPA, un mundo de conexiones. Nuestros repuestos hicieron lo imposible, devolverle la vida a este carro. Junto a unos especialistas automotrices, trabajamos para restaurar este carro y enseñarte la calidad de nuestros repuestos. Prueba superada. Detrás de un gran repuesto estamos nosotros. Econoparts, siempre las mejores marcas. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Conéctate y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales digitales del Sistema
Fedecrédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito te ofrecemos Fedemóvil, Fedebanking y Federed 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, a ver, deuda 70% del PIB y como dije antes, el Fondo Monetario Internacional ha señalado que la deuda de El Salvador es la principal vulnerabilidad de la economía de El Salvador. Hay recomendaciones del Fondo Monetario Internacional como impuestos selectivos al consumo o contener pago de salarios y salarios públicos. Perdón. Nacho, sí, realmente... volviendo al punto, ¿no? Tener finanzas públicas sostenibles es una necesidad imperante para que el país vaya por buen camino. Eso requiere tener una responsabilidad para que ese 72% ya no se haga más grande. O sea, el punto es que la situación actual de las finanzas públicas involucra una insostenibilidad. ¿A qué le llamamos a ese concepto? Le llamamos a que los intereses crecen más rápido. Por ejemplo, el año pasado crecieron 15% los intereses y llegaron a ser 924 millones. Y el año antepasado eran 800. O sea, el ritmo en que crecen los intereses y el saldo de la deuda es una fuerza que en la literatura se le conoce como efecto de bola de nieve. Entonces, el efecto bola de nieve... cada vez crece más. Crece más. Y obviamente hay que pagar la deuda, hay que pagar los intereses. Entonces, no estamos invirtiendo lo que debemos. Hay dos fuerzas. El efecto bola de nieve, que se resume en la tasa de interés y la tasa de crecimiento de la economía. El Fondo Monetario y muchos análisis indican que la tasa de interés ya está a 5% y la economía llega a 4,5, 4%. Entonces, ese diferencial es lo que aumenta la deuda. Lo que hace que la deuda frene es el ahorro primario. El ahorro primario es positivo, pero el ahorro primario no tiene la fuerza suficiente para contrarrestar el efecto bola de nieve. Eso es que los esfuerzos por consolidación que se han hecho no son suficientes y para actuar con responsabilidad el nuevo gobierno debe de continuar con esos esfuerzos para mantener ahorro primario positivo y todavía más alto, para contener el efecto de los intereses. O sea, y eso es lo que debe bajar el gasto público. Debe hacer una combinación de cosas. ¿Pero puede endeudarse más? Cuando Nayib Bukele dice, me han ofrecido 1.500 millones de dólares en préstamos. ¿En todo el quinquenio? ¿Eso es para asustarse o qué? En todo el quinquenio. No sé. No, él dice que la reunión que ha tenido últimamente. Bueno, para poner un parámetro fácil, el año pasado tuvimos un incremento, una deuda aprobada nueva de 407 para financiar el presupuesto. Esa cifra tiene que ser más pequeña para que el hueco fiscal se haga más pequeño, el ahorro primario suba y como porcentaje del PIB la deuda baje de 72 a 71,5, a 71, etcétera. ¿Usted cree, amigo, que teniendo el 2021 elecciones fundamentales por delante, la deuda va a bajar? La responsabilidad es el llamado a preservar la estabilidad de la finanza pública. Estamos hablando del FODES y estamos criticando una decisión en el FODES porque no es el momento, porque aumenta la deuda. Lo único saludable, endeudarse más, lo único saludable sería para poder pagar deuda y para poder tener intereses más bajos. ¿Qué tanto se ve esa posibilidad? Bueno, diferentes análisis lo construyen y hay varias alternativas. También cuidando prioridades, pues porque hay áreas que hay que cuidar en el gasto, pero hay que reorganizar el gasto y tener menor deuda y ahorrar un montón en intereses para que esos recursos, que los impuestos no se nos vayan en intereses, sino que se nos vayan en rendimiento para tener más crecimiento. O sea, cambiar esa lógica, ese círculo vicioso en el que hemos estado, es el llamado a la responsabilidad que hay que hacer. Ok, la recomendación del Fondo Monetario de imponer impuestos selectivos al consumo. ¿Cómo la ven? Bueno, ese es
Bueno, el fondo ha puesto un menú de alternativas para hacer el ajuste, ¿verdad? Nosotros consideramos de que un ajuste debe ser parte de algo más grande, de un pacto fiscal, ¿verdad? Es decir, un pacto fiscal en donde la parte operativa es cómo logramos el balance que explicaba José Andrés y una buena conducta para que no siga endeudándose explosivamente, pero tenemos que comprender que las finanzas públicas y todo ese endeudamiento que tenemos debe servir para el desarrollo. Ahora, lo hemos llevado a la deuda a 72%. En los últimos años ha crecido más de 10 puntos del PIB desde 2008 a la fecha. ¿Ha habido más calidad de vida? No. Entonces tenemos un problema de que nos estamos endeudando, los recursos no están llegando a la población y necesitamos reenfocar que cada dólar que se asigne al gasto público vaya en la dirección correcta del desarrollo. ¿Y cuáles son los desafíos del desarrollo? Hemos aumentado en educación. Los últimos presupuestos fue uno de los problemas que se cuestionó fue que el presupuesto de educación se reducía. Entonces uno dice, wow, con las escuelas como las tenemos, no estamos invirtiendo en lo importante. Entonces, por esa razón es que si nos centramos en el tema de la deuda y no vemos para qué usamos los recursos públicos, eso nos deja bien limitados sobre la discusión y los alcances. Okay, pero en las recomendaciones que da el Fondo Monetario, ¿cuál les parece a ustedes que es la correcta? Bueno, el llamado a la reducción del déficit fiscal, aumentando ingresos, bajando gastos innecesarios, y nosotros consideramos que debe ser bien importante la recuperación del crecimiento, que lo hemos tenido de 2% en una década, y con 2% no resolvemos los problemas de los ciudadanos. ¿Cómo aumentamos los ingresos? Aquí hay un tema que no hemos hablado. ¿Te parecen los impuestos selectivos al consumo? Tendría que ver en detalle a cuáles de los impuestos se refieren el Fondo Monetario, y creo que debiera... He escuchado muchas veces que el impuesto selectivo al consumo es muy bajo. O sea, al final el nivel de ingreso que logra es muy pequeño. ¿O no? Es muy pequeño si lo comparamos con los 700, 800 millones de dólares que necesitamos cerrar el déficit, ¿verdad? O sea, necesitamos, si debemos 800 millones y quiero arreglar mi desequilibrio con un aporte de 50 o 100 millones, o sea, el problema lo voy a seguir teniendo, aunque me pase discutiendo medidas fiscales que no tienen impacto. Y si por otra parte hago pequeñas reformas en pequeños impuestos y sigo mi patrón de gasto acelerado, así como esto lo del FODE, o sea, va a ser un proceso de no terminar. Entonces, por esa razón creo que es muy importante establecer un pacto fiscal en donde haya un acuerdo de los actores sobre aumentar la transparencia de los recursos. Como tú mencionabas muy bien, o sea, hay problemas de rendición de cuentas en los municipios y en el gobierno central, ¿verdad? De algunos gastos nosotros nos damos cuenta de los problemas de mala eficacia que ha habido en ellos, y también de uso de corrupción que ha sido muy alto en las últimas administraciones. Entonces, eso debe ser parte del pacto, de fortalecer las finanzas públicas en el buen uso de los recursos. Otro tema es hacia dónde vamos a designar la mayor cantidad de recursos que vamos a recaudar en términos de impuestos. Creo que una parte fundamental debería ser priorizar educación, ¿verdad? Siempre se habla de educación, pero nunca se le asignan los fondos necesarios. Entonces creo que ahí hay un tema de dónde estamos poniendo los dólares para lograr ese desarrollo. Y un tercer elemento es crear las condiciones para mejorar el crecimiento económico. Si de 2% pasáramos a 5% o a 4%, como crece Centroamérica. Ay, Dios mío, no. Como crece Centroamérica. No soñar mucho, 5%. Bueno, pues, como crece Centroamérica, como ha crecido Centroamérica, 4% en la última década. Que sería el 100% de Entonces, ahora, lo que nos denota es que nuestro nivel de descoordinación para promover un clima de más crecimiento económico no ha sido el propicio. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros no logramos aumentar los recursos públicos para el Estado por la falta de menor crecimiento. Si lo hacemos que la economía crezca, va a haber más recursos para las arcas fiscales. Con esos recursos de las arcas fiscales se puede hacer más gasto, y también se mejora la calidad de vida de las personas, el Estado tiene más recursos, y también no solo pensamos en ponerle más impuestos a todos, ¿verdad? Nosotros hemos tenido un proceso de aumento de impuestos bastante marcado en los últimos años. Nuestra carga tributaria es de 17% del PIB, ha aumentado
fuertemente, pero la eficacia del uso de los recursos, de eso se habla muy poco, de la rendición de cuentas y del para qué se han usado los fondos, ¿verdad? Y los fondos en buena parte se han ido desafortunadamente en ineficacias, en usos corruptos de los fondos, y eso debiera de cambiar. Y yo creo que actualmente la nueva administración que va a llegar, la gente le dio enormemente el voto para cambiar la forma de actuar de antes. Entonces tiene una gran responsabilidad para hacer un cambio en la forma que hemos venido comportándonos. Entonces la nueva administración tiene un enorme desafío de satisfacer aquel voto de confianza que la gente le brindó para que cambie la forma en que hemos visto el uso de los fondos públicos, ¿verdad? Y que lleva un conjunto de acciones. ¿Pero no será que es impopular ser estricto en el uso de los fondos públicos? Bueno, yo conozco muy pocos presidentes que han sido muy responsables en el uso de los fondos públicos, y eso no han sido los más populares, aunque han sido los mejores. Sí, bueno, ahí no sé cómo tú lo planteas, pero tú puedes decir de que alguien que hace, por ejemplo, piensa en educación y mejora la educación, probablemente en su periodo de gobierno no vea los resultados, porque los procesos de educación... Hace proyectos a largo plazo. Hacen a largo plazo, ¿verdad? No lo hacen, digamos, para la próxima elección. Para la próxima elección. Ahora, lo que nos ha pasado al país es que hemos tenido un tipo de cultura de hacer políticas públicas que nos ha estancado, y tenemos caravanas de salvadoreños yéndose hacia Estados Unidos. Tengo poquísimo tiempo, 2 minutos, José, pero la importancia hoy día de la ley de responsabilidad fiscal. Bueno, la ley está ahí. La reforma anterior nosotros también la criticamos. Porque, bueno, postergaba las medidas para reenrumbar las finanzas públicas. También el comunicado de la última visita del fondo menciona que este periodo de consolidación no llegará hasta el 2021, sino que hasta el 2020. O sea, también hay una recomendación ahí en ese sentido, porque, o sea, tomar medidas tarde también cuesta intereses. Claro. O sea, es importante lograr darle vuelta y tener un círculo virtuoso, ¿verdad? Y también se necesita mucha cooperación, entendimiento. El entendimiento se tiene que dar. Es responsabilidad también actuar en esa sintonía. Y con diferencias, pero también poniendo el país de primero, pues. Sin duda. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Pala tos. Pala grip. Pala alergia. Pala grip. Pala mocosera. Pala grip. Pal dolor. Pala grip. Pala grip en el día. Con loratadina no te da sueño. Pala grip en la noche. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de gripe. Con Pala grip. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza.
siente todo el poder de ganar. Llegó Megalote, el nuevo juego de la lotería recargada de premios, para que le des un giro de felicidad a tu vida y puedas tener lo que quieras. Además, ahora tienes una segunda oportunidad de ganar, inscribiendo tus vigésimos en www.lamegalote.com y gana muchos premios adicionales. Con Megalote, juega, gana y cumple tus sueños. Lotería Nacional de Beneficencia. Buenas noches, Francisco Bonilla. Saludarles. Buenas noches. Dice Diego Carpio. La lógica de los alcaldes y demás políticos es seguir aumentando el FODES, aún sin resultados que avalen tal aumento, sin estudios técnicos que lo justifiquen. Sergio Mayén dice, tomando en cuenta la debacle que hay por el FODES y la ley de responsabilidad fiscal, pregunto, ¿de dónde puede sacar el presidente electo los fondos para el aeropuerto y el tren? Les pregunta a ambos. Rafael Mengíbar dice, el país urge orden económico, evaluaciones en la mayoría de alcaldías, recaudación, FODES, otros ingresos, ver los resultados concretos cada fin de año. Ya es tiempo que municipio y gobierno central trabajen en armonía sin favoritismos de partidos políticos por el bienestar general. Rafael Meléndez dice, al hacer su análisis de FODES, sin considerar los candados aprobados para el FODES, el uso de ese 2%, debo preguntar, si Fusades ha cambiado su alianza estratégica de la vieja derecha, ahora con la nueva derecha, les pregunta. Reinaldo Palencia echa la trampa. Hay alcaldías que ocultan los recursos en proyectos y terminan acabando pagando sueldos con el FODES. El incremento al FODES es una estafa a las arcas del Estado. Diego Polanco dice, el problema, Nacho, es, además de la deuda, que el FODES ha generado pereza fiscal en los municipios. Es decir, como el FODES es un dinero fácil que no le genera repercusiones políticas, lo prefieren y no cobran tasas e impuestos y subsidian los servicios. Adonai Mejía dice, las alcaldías deben ser auditadas por la Corte de Cuentas y lo que han invertido del 8% en el desarrollo económico y social, eso hay que reintegrarles. William Lemus dice, buenas noches, en lugar de aumentar el 2% se les debió pedir cuentas del 8% que reciben. Las administraciones de las alcaldías en general dejan mucho que desear. Rafael Meléndez dice, escucho que la mayor parte del recurso público debe de ir al desarrollo. El 2% del FODES ha sido aprobado asegurando esa orientación. ¿Por qué se justifica entonces el endeudamiento ofrecido por entidades internacionales? Vamos al estudio para las respuestas. Ok. ¿Quién quiere empezar? José. Bueno, me llamó la atención el comentario de Diego, ¿verdad? O sea, en ese sentido, ¿verdad? Las alcaldías, pues con su autonomía de ley, al recibir un recurso automático, por ejemplo, hay un nuevo impuesto, hay una nueva recaudación, pues de ese porcentaje va a las alcaldías una parte. Ahora, ¿qué hacen las alcaldías con los recursos que reciben para responder a la ciudadanía? No es lo mismo yo pongo una tasa o pongo un impuesto y la ciudadanía ve ese resultado de mi gestión a que el gobierno central me lo transfiera. La descentralización es una cosa importante, pero la creación de capacidades en las alcaldías también es importante. Y creo que ese es el punto flaco en esta decisión que se tomó, pero también se está hasta el 2020, ¿verdad? O sea, hay que tomar con seriedad qué otras medidas se pueden tomar para que los recursos se ocupen de la mejor para la ciudadanía. Ok. Hubo varios coincidieron, pero recuerdo el nombre de William que hablaba sobre la rendición de cuentas, ¿verdad? Que si le da más dinero al Estado, pero que rindan cuentas en qué lo usan y antes de darle más debería de haber una apropiada rendición de cuentas. Y creo que ese es un llamado sensato, razonable, porque somos nosotros los que pagamos impuestos y creo que lo que menciona William nos puede llevar a un tema de que debe haber un cambio de conducta. O sea, lo que vimos con la aprobación del FODES es una forma no adecuada de hacer políticas públicas y lo que debiera de cambiar es bajo un escenario de cooperar, pero cooperar todos en términos de alcanzar el mayor desarrollo. Y ahí, ¿cómo se llama? Creo que el desafío para la nueva administración es cómo crea un ambiente de cooperación, porque si vemos hacia atrás,
y no hemos tenido mucha cooperación entre el sector privado, el sector gobierno, academia. Nos ha ido mal, crecemos bien poco, no tenemos los suficientes recursos, asignamos mal los recursos, no rendimos cuenta de los recursos, y un gran desafío es cambiar esa cultura que ha estado y hacer una agenda para el desarrollo. Creo que uno de los desafíos y problemas que tiene el país es fortalecer la institucionalidad. O sea, sin esa débil institucionalidad de falta de rendición de cuentas, va a ser un camino que no nos lleva al desarrollo. Y esta forma de aprobar el FODES es perpetuar la impunidad del no cumplimiento de la ley. Nosotros nos quejamos cuando vamos en la carretera y vemos algunos personas que manejan buses y se la balanzan a uno y dicen hay un incumplimiento de ley, o personas que tiran la basura en el carro, y ese es incumplimiento de ley. Pero si los diputados mismos generan esa cultura, ¿cómo vamos a hacer el desarrollo? Entonces, debe haber un cambio hacia movernos al cumplimiento de la ley, y ese es un problema de institucionalidad. Nosotros, esta semana vino la OCDE, que es la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo. Una de las cualidades que tiene la OCDE es que fortalece las instituciones, y nosotros somos el país 56 que entra al Centro de Desarrollo de la OCDE, y ahí hay una gran oportunidad para adoptar las normas de los países desarrollados en términos de fortalecimiento de la institucionalidad. ¿Por qué es importante la institucionalidad? Porque el Estado nuestro se ha desvinculado de las necesidades de la población, y por eso recibimos una gran cantidad de llamadas de los televidentes quejándose de que no hay rendición de cuentas. Ahora, la OCDE lo que permite es fortalecer las instituciones para que las instituciones sirvan al soberano, para que las instituciones sirvan a los salvadoreños. Entonces, y aquí hay un tema bien importante de la cooperación. El gobierno que está por terminar hizo la gestión para ingresar a la OCDE, y ¿cómo se llama? Se logró. Ahora viene la fase de implementar ciertas partes de las propuestas que genera el Centro de Desarrollo de la OCDE, y esto le toca al nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno, en el plan Cuscatlán, tiene explícito que va a procurar el ingreso de El Salvador a las diferentes normas institucionales que tiene la OCDE. Y eso mejora la institucionalidad del país. Ahora, ese ejemplo de buena cooperación entre un gobierno que hizo una buena acción de política pública y otro gobierno nuevo que las continúa y la implementa, esas son las acciones buenas que hay que apoyar para que el país camine sobre aquellas que van dirigidas a fortalecer las instituciones y la calidad de vida de las personas. Esta acción del FODES, no. Eso va en la dirección incorrecta porque perpetúa el incumplimiento de la ley, con lo cual los salvadoreños nos sentimos a disgusto porque los que tienen cierto poder de discrecionalidad lo siguen utilizando en desfavor de todos, incluso de cometer actos de corrupción de millones de dólares. Ok. Alguien preguntó dónde queda o dónde se va a sacar el dinero para construir el aeropuerto y el tren que prometió el actual presidente electo. Ya sabemos que hay países que están ofreciendo dinero para hacerlo, pero ¿cuál sería, digamos, la reacción de FUSADE cuando se diga, bueno, estos dos proyectos requieren 700 millones de dólares, hay que aprobarlos? No, bueno, no sé. Bueno, nosotros siempre pensamos en el puerto de la Unión, ¿no? O sea, un proyecto grande, emblemático. No, está hablando del aeropuerto, no el puerto. No, pero espera. El punto es, hemos tenido una experiencia interesante, a veces desgastante, con un puerto que está ahí, que se hizo la inversión, y es importante no repetir eso. O sea, es importante que se diseñen buenos proyectos de inversión, se habla mucho de asocios públicos privados, etcétera, pero tienen que tener un buen diseño para no construir per se una gran infraestructura que no tenga en sí una viabilidad económica de mejora. Si hay viabilidad económica, se construye un plan de financiamiento y adelante. Pero la viabilidad económica es trascendental. Ahí tenemos el puerto, que hay que rendir esa deuda. ¿Ustedes creen que va a haber usuarios para que ese aeropuerto esté lleno de gente? No hemos hecho ningún estudio para contestar esa pregunta con precisión, pero sí se debe de hacer. Sí se debe de hacer un análisis importante en ese sentido. Te cuento de que
La semana pasada, el BID con el Ministerio de Obras Públicas presentaron el Plan Nacional de Logística, de Infraestructura Logística. Y hay una gran cantidad de proyectos de carreteras y de infraestructura que se debe hacer tanto en San Salvador como en los corredores logísticos. ¿Y eso va a aumentar el endeudamiento? Ahí vienen modalidades. Por ejemplo, no, si pero se es que... yo creo, no necesariamente. Ayer el presidente de la Asamblea Legislativa si se hace APPs, dijo que había hipocresía porque por un lado se decía no hay que aumentar el endeudamiento, pero por otro lado, digamos, el mismo banco que dice no hay que aumentar el endeudamiento, viene y ofrece dinero para aumentar el endeudamiento. No, por ejemplo, lo que creo es lo siguiente, ¿verdad? Hay infraestructura que el país necesita, hay proyectos que se deben de evaluar y hay, ¿cómo se llama?, mecanismos de financiamiento. Un mecanismo que no se ha utilizado son los asocios públicos privados y creo que ese mecanismo es dinero privado que se invierte en obras y que no le significa al Estado una derogación de presupuesto. Y esa es una forma de hacer inversión inteligente. Siempre que sea socio público-privado, donde verdad es como tú dices. Sí. Creo que en Honduras, digamos, cierto, al final el dinero lo pone el Estado y el privado lo maneja nada más. No, esa forma no debe ser inversión privada en proyectos sociales. Muchísimas gracias, se nos fue rápido el tiempo, Pedro. Sí. Muchísimas gracias, José, gracias, por estar esta noche. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Y Nacho, gracias por la oportunidad y a los amables televidentes que nos hicieron las preguntas y que no pudimos contestarlas todas, pero pasen una feliz noche. Bueno, nos espero mañana a las 8 de la noche. Mañana estaremos conversando con la embajadora de los Estados Unidos, Jane Banks. Hasta mañana, que pasen buenas noches.